Vamos a buscar en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gracias, Señor. Hoy estamos en tu presencia, Señor, dándote la gloria y la honra a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes en este momento, que dirijas, Señor, esta palabra y que hables, Señor, conforme a la necesidad de tus hijos. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra con fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La traducción al lenguaje actual dice: gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Bueno, Pablo escribe esta epístola a las iglesias de Galacia. Esta epístola tiene como principal asunto tratar acerca de la salvación, porque en este momento entre los judíos había el debate por el evangelio, que el nuevo evangelio, por decir así, que Cristo había traído. Había como una confrontación, un debate entre judíos diciendo cómo se ganaba la salvación, ¿sí? Entonces Pablo tuvo que enfrentarse a ellos. Dice la palabra que él se tuvo que presentar frente a los maestros, ¿sí? A los maestros de la ley, y defiende por primera vez el evangelio de Cristo después de que Cristo ya no está. Digamos que es la primera vez en la que a él le toca presentarse, digamos, formalmente a defender ese evangelio. Obviamente la iglesia tuvo que tomar una posición en este momento porque, como se dijo ahorita, en Jerusalén estaba todo el mundo revolucionado sin saber qué creer y qué no creer, porque recordemos que los judíos son personas, en ese momento eran personas también que vivían muy cercanos a la ley, ¿sí? Y la ley de Moisés decía que para ser salvos, que para estar, digamos, en la salvación había que obedecer la ley. Y una de las cosas que decía en la ley es que los varones debían ser circuncidados, ¿sí? Entonces, obviamente Pablo trae un enfoque totalmente diferente, que es el enfoque de Cristo, que digamos que no es nada innovador, sino que es el enfoque real. Digamos que la labor, una de las labores de Cristo cuando vino a la tierra fue explicar un poco a profundidad la ley y el evangelio para traer claridad, porque la gente se enlagunaba mucho en cómo, digamos, en su conducta y en cómo lograr la salvación sin tener en cuenta la relación con el Señor, ¿sí? Entonces ellos imponían la circuncisión y ese yugo de la ley de Moisés. A Pablo no solamente tuvo que defender, fíjese cómo fue el ministerio de Pablo, porque Pablo es muy particular, la historia de él es muy particular porque nos cuenta de que Pablo era perseguidor. O sea, Pablo, el mismo que estuvo defendiendo, era perseguidor de la iglesia de Cristo. Entonces, fíjese qué difícil le toca a él, porque a él le toca no solamente defender el evangelio como tal, la doctrina de Cristo, sino que le toca defender su autoridad, porque como Pablo llegó después de que Cristo ya murió, ¿sí? A él no le creían y entonces a él, digamos, que lo criticaban y lo molestaban, diciéndole cosas como que él no hacía parte de los 12, ¿sí? Entonces él no tenía credibilidad. Entonces imagínense, eso para él debió ser bastante confrontador, porque los otros apóstoles por lo menos habían sido elegidos por el mismo Jesucristo, ¿sí? Y a mí, una de las cosas que a mí me hacía pensar esta palabra es cómo nosotros muchas veces no nos sentimos con la autoridad de ejercer el ministerio que tenemos, sea cual sea, ¿sí? A veces uno no se siente
elegido para determinada obra. A mí me ha pasado un montón eso, ¿sí? Y si uno es joven, mucho peor. Pararse frente a la gente a hablar de Cristo, la gente no tanto cuestiona muchas veces la doctrina como tal, sino que cuestiona quién les habla, ¿sí? Y mire que también otra de las cosas que critican mucho es que una mujer predique, porque en la palabra, en cierto contexto, se dice que deben ser los varones los que predican, ¿sí? Más adelante, la palabra amplía un poco este parámetro desde mujeres de la Biblia que tuvieron que hacer esta labor, y amplía, aparte de que cuando Cristo vino, no vino a abolir la ley, sino que vino a ampliar el ingreso de todas las personas. Entonces ahí ya entramos nosotras, digamos, a ser parte de ese proyecto de Dios con la humanidad, ¿sí? Entonces defendió él su autoridad, defendió él la doctrina de Cristo, la salvación por la gracia, y afirmaba, y esto es lo importante aquí, y es que una de las afirmaciones de Pablo es que el Evangelio trae libertad, ¿sí? Mire que cuando uno está en contexto de iglesia, muchas veces es como que dentro de la iglesia empieza a crecer una levadura que se llama, por decirlo de alguna manera, moralismo, ¿sí? La gente, entre nosotros, muchas veces empezamos a evaluar la conducta del otro, ¿sí? Y fíjese que esto lo único que trae es falta de libertad, ¿sí? Entonces nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad, sobre todo los que son más antiguos, de no propiciar, de no patrocinar conductas que disminuyan el fluir de otra persona, por ejemplo, ¿sí? Y esto no solamente es acusación hacia el pecado, porque a veces, claro, uno dice, no, pero yo no he acusado a nadie de su propio pecado, pero a veces el mismo creyente incomoda a aquellos hermanos que están tratando de fluir en la libertad de Cristo. Entonces Pablo lo que hace es llamar la atención. Bueno, él le habla a muchos sectores, ¿sí? Él le habla a los fariseos, Pablo le habla también a discípulos, le habla a iglesias, y en este caso le está hablando a la iglesia. Y le está, bueno, en pasajes anteriores se cuenta cómo él tiene que defender el evangelio, pero en este momento él le está hablando a la iglesia. Y entonces mire lo que le dice Pablo a la iglesia de Galacia. Le dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿sí? Seguramente la iglesia estaba teniendo conflictos entre ellos, de que el uno vio, que el otro hizo, que el otro dijo, que el otro no hizo, que el otro no cumplió. Y es bueno establecer, por decirlo de alguna manera, para establecer la sana convivencia entre nosotros y el fluir en la libertad de Cristo, recordarle a la gente, sobre todo a los que son más antiguos, de que no tienen derecho a venir a entrometerse en el asunto de otro, ¿sí? Porque para eso están los pastores, para pastorear. Pero muchas veces nosotros, queriendo o sin querer, incomodamos al otro, ¿sí? Entonces eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque según el Evangelio de Cristo, no importa usted cuán recto sea. Puedo yo ser mucho peor que usted y puedo estar delante del Señor mejor, o no, ¿sí? O puedo ser mucho mejor que ustedes y estar delante del Señor peor. Entonces, el Evangelio de Cristo nos trae la oportunidad de ser salvos a pesar de nuestra condición. Porque yo estoy segura que aquí hay mucha gente que en ocasiones se ha sentido poco, se ha sentido no merecedor, ha sentido que el Evangelio inclusive no es para su vida, porque claro, cada uno tiene sus propias características, ¿verdad? Y hay gente que es como más dada y otra gente que por naturaleza es menos dada a creer en cosas espirituales.
a creer o en meterse en un ambiente, por llamarlo de alguna manera, social, pero ya sabemos que es ambiente eclesiástico, pero la gente de afuera lo mira como un ambiente social. Y entonces dicen, no, a mí sí no me gusta meterme en esas cosas. Pero mire que el Señor, a través de Pablo, recuerda a la gente y sobre todo a esta iglesia, a estas iglesias, porque eran varias, les recuerda que nosotros no podemos disfrutar de la salvación por quienes somos, sino que por misericordia hemos sido llamados. Es decir, si alguien le ha hablado de Cristo, siéntase incluido, siéntase halagado, porque el amor del Señor se ha revelado a su vida con el fin de que usted pueda caminar su vida en la libertad de Cristo, en el amor de Cristo, porque esos son los cimientos del Evangelio, ¿sí? Y todo lo que eso trae, es decir, eso de ahí en adelante trae un orden, trae un cumplimiento de propósitos, ¿sí? Que usted los va a ir descubriendo, pero que es necesario que usted se sienta amado a la hora de haber sido llamado a los pies de Cristo, ¿sí? Hoy me acordé, hoy abrí esta aplicación de Instagram y lo primero que me apareció fue que murió la mamá de un amigo mío de la universidad. Y es una mujer muy joven, o era una mujer muy joven para morirse, ¿sí? Yo sé que se mueren a diario muchas personas, jóvenes y viejos, pero me impacta la noticia porque yo sé que estas personas eran muy cerradas, empezando por mi compañero, ¿sí? Por mi compañerito de la U, ¿sí? Y son personas que son muy correctas y son cerradas. Y yo, él coloca ahí su mensaje como de dolor, de que se le fue su mamá. Y yo pensaba, lo primero que piensa el cristiano cuando alguien se muere es, ¿fue salvo o no fue salvo? ¿Sí? Y yo sé que a menos de que en el último segundo, que yo no me haya enterado, pues haya creído en el Señor, pero así a simple vista, no creo que haya sido salva. Y entonces, mire cómo cambia el dolor de la pérdida de alguien. A mí me dolía, no es que me duela porque pues nunca trataba yo con ella, solo la conocía, pero duele el hecho de que se haya echado a perder esa alma. Es decir, que el dolor del hijo, él no entiende que debería estar sufriendo mucho más de lo que está sufriendo porque su mamá está pasándola supremamente mal, ¿sí? Y entonces yo sé que aquí hay gente que de pronto ha tenido pérdidas y que a veces uno piensa en la gente que se ha ido y usted sabrá si fue salvo o no fue salvo, pero pues es un pensamiento que hay que tener presente. ¿Sabe por qué? Porque para allá vamos. Uno a veces piensa en la muerte de la otra gente como si, se murió fulano, como si todos se murieran menos uno, ¿sí? Pero como a nosotros también nos va a llegar la hora. Y esto es lo que hablaban los apóstoles principalmente, más allá de cualquier cosa, la salvación. Lo bueno de esto es que la salvación es por gracia. Es decir, cuando el Señor nos llama a su presencia, Él no nos está exigiendo el cumplimiento de ciertos factores. La gente en el mundo piensa eso. Piensa, no, es que uno llega a la iglesia y lo empiezan a intervenir. Empiezan a intervenir mi vida y me dicen no haga esto o haga esto y tengo que empezar a cumplir. La persona que llega a los pies del Señor debe saber que si va a haber algún cambio suyo en su vida, va a nacer de su querer, ¿sí? Y esto hace muy cómodo el asunto. ¿Por qué? Porque usted lo único que tiene es que apegarse al amor del Señor, al cuidado de Él, conocer al Señor. Y hay una cosa que en la Biblia se llama el querer como el hacer. Yo creo que lo han escuchado, ¿sí? El querer como el hacer opera como activar algo dentro de nosotros que empieza a inquietarse por otras cosas. Eso solamente ocurre cuando usted ha sido alimentado. Es decir, aquí nadie le va a empezar a decir, mire, usted tiene que hacer eso. Las cosas que usted tenga que hacer, las va a hacer porque a usted le nacen. Y cuando a uno le nacen las cosas, uno no tiene problema en hacerlo, ¿sí?
Entonces la obediencia se convierte en algo totalmente diferente a lo que muchos piensan o pensamos en algún momento. Es que es muy difícil obedecer, es que es muy difícil sostenerse, es muy difícil cumplir con el requerimiento. Entonces, ¿Pablo de qué habla? De la libertad en la cual o a la cual Cristo nos llama para ser parte de su pueblo, ¿sí? Y entonces sí vemos que aquí, digamos que hay dos cosas importantes, y es que uno, como viejo en el evangelio, por decir así, no tiene derecho a incomodar o a llevar al ritmo de uno a nadie, ¿sí? O sea, como hermanos, usted no se preocupe por lo que le sucede al otro, déjeselo al Señor. Usted ocúpese por hacer lo que su corazón, que se supone se ha llenado de fe, le impulsa a hacer. Porque mire, esta relación con el Señor es tan personal que a veces parametrizamos nuestras conductas y miramos, entonces decimos, no, como llega tarde, por ejemplo, pues como la gente mira, observa y empieza a hacer según lo que mire, ¿sí? Entonces, como esta persona hace esto y es líder, dirá alguno, pues yo también, tanto para lo bueno como para lo malo. Y en parte sí, para lo bueno, porque es bueno tomar parámetro de alguien, pero también en parte no. ¿Por qué? Esto es como lo que le sucede a Caín y Abel, ¿sí? Abel sintió en su corazón presentar una ofrenda y Caín lo mira y trata de hacer algo parecido, pero como no nace de él, no es recibido de la misma manera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos ya avanzando, empezamos a tener impulsos de fe, que es lo que se llama el querer como el hacer, ¿sí? O sea, que usted quiera y luego haga. Sí, mira que el Señor lo suave, por decir así, que trabaja con nosotros, porque Él quiere que usted quiera. Si usted hace algo obligado, a Él no le importa eso que usted está haciendo, ¿sí? Llámese lo que se llame, sea que usted presentó una ofrenda, sea que usted sirvió, si usted lo hace obligado, al Señor no le sirve, porque a Él lo que le interesa es que usted quiera, y si no quiere, el Señor lo deja en plena libertad para no hacerlo. Por eso la palabra habla acerca del dador alegre, porque nosotros podemos ser dadores en muchas ocasiones, pero no siempre uno es dador alegre. A veces la gente da por cumplir, en el caso del diezmo, por ejemplo, se da por cumplir. A veces ayudamos porque, mejor dicho, toca, ¿sí? Pero no con el corazón que se debe. Entonces, esto es un fluir que Cristo trajo, que los fariseos condenaban totalmente, porque ellos no podían tolerar, por ejemplo, que Jesús respetara a las prostitutas, ¿sí? ¿Cómo es que que viene a hablar de evangelio y de salvación anda con esta gente? Descalifican a la persona por sus pecados. En cambio, los fariseos eran otra cosa. Ellos decían, no, nosotros, los correctos, los que no hacemos esas cosas acá, y ellos ¿cómo? ¿Sí? Y entonces, claro, condenaban a Pablo y a los apóstoles y a Cristo, pero sobre todo a Pablo en este momento, porque ¿cómo así? Entonces Pablo tenía libertad, los discípulos de Pablo tenían libertad para moverse, inclusive para socializar, ¿sí? Para ir al ritmo que la fe les lleve a vivir, ¿sí? Entonces este enfoque es el que nos permite a nosotros vivir en tranquilidad y que el camino con el Señor se vuelva un camino agradable de llevar, se vuelva un camino que es deseable, ¿sí? Mire que aquí hay una versión que dice que Pablo llamaba a los fariseos tergiversadores, y entre otras palabras, pero a mí se me quedó esa de tergiversadores, y
Y dice un estudio bíblico cuáles eran las características de esos tergiversadores. Dice que eran aquellos que procuraban causar una buena impresión exterior, evitan la persecución de Cristo por causa de Cristo, ¿sí? Es decir, en pocas palabras, personas que no están dispuestos a desagradar al hombre, ¿sí? O sea, si usted es una persona que le importa el qué dirá su familia. Yo recuerdo una persona que predicaba en el ministerio y era muy preocupado, yo creo que esto yo ya lo he referido, muy preocupado por qué iba a decir la familia de la esposa en los eventos familiares al saber que él era pastor, ¿sí? Entonces, para ser tergiversador no necesariamente hay que ser contradictor, porque hay mucha gente que, digamos, convive con el evangelio, pero las intenciones se van más sesgados a lo moral, a lo ético, a lo exterior, a la impresión exterior, porque ahora hasta es bien visto ser cristiano, ¿sí? Pero no están dispuestos a ser criticados, no están dispuestos a mostrarse inclusive como son, a pesar de los defectos, ¿sí? Y procuran agradar a los hombres. Entonces, mire ese contraste tan terrible en ese momento, que para ese momento obviamente, a Pablo le toca, o sea, él sabía que a la gente que él estaba evangelizando, los maestros de la ley venían a confundirlos, mostrándoles por qué no la doctrina que Pablo predicaba era la correcta. Entonces, claro, le mostraban todo lo malo, todo el pecado, todo lo que aparentemente no era agradable, ¿sí? En nuestra época, fíjese, aquí hay algo bien importante, y es que en nuestra época esto está tan mezclado que uno ni siquiera puede distinguir quién es de un bando y quién es del otro, y eso hace esto todavía más peligroso, ¿sí? Porque si usted sabe que el fariseo, por ejemplo, en aquella época, aquella persona que es totalmente contradictor de Jesús, uno dice, bueno, él contradice lo que dice la Escritura después de Cristo, porque la ventaja nuestra es que tenemos el Nuevo Testamento, ellos no tenían eso, pero digamos que nosotros, si vemos a un fariseo, decimos, es aquel que contradice la doctrina o el Evangelio de Cristo. Pero usted, ¿qué hace con una persona que es hipócrita? ¿O qué hace con una persona que convive con la palabra, que la habla, inclusive que la comparte, pero que no está dispuesto a vivir en la libertad a la que Cristo nos llamó? ¿Cómo no vivimos en libertad en la que Cristo nos llamó? Colocando antes que nuestro regocijo por la salvación, porque cuando el Señor lo llama, usted es salvo, y eso dice la palabra que genera un gozo, que es el gozo de la salvación. Y si usted por delante de eso coloca un argumento, si usted antes de eso coloca un rencor, si usted antes de eso coloca cualquier tipo de malestar, quiere decir que a usted le está primando cualquier cosa exterior antes que lo que usted tiene con el Señor. Entonces, aquel que entiende la gracia vive mucho más relajado frente a las cosas que pasan, ¿sí? Una persona que vive en la gracia no se va a escandalizar de alguien que cometió un error. Es más, una persona que vive en la gracia no se escandaliza de sus propios errores, porque a veces uno se sorprende de los alcances de uno mismo, ¿sí? De los pensamientos que uno puede llegar a tener. Y no tanto con uno mismo, sino a veces con los hermanos, metiéndole zancadilla a alguien. Bueno, tantos ejemplos que se pueden dar, ¿sí? Criticando a alguien que no tiene por qué rendirle cuentas a usted, alguien que no tiene por qué seguir el mismo proceso suyo, ¿sí? Y que es igual de malo que usted y que yo, ¿sí? Entonces, la gracia es eso que nos une al corazón de Cristo, ¿sí? La confianza que una persona tiene para emitir una primera oración debe ser esa confianza de decir, el Señor me acepta tal y como soy,
Y eso es importante, porque a veces a uno le da hasta pena, ¿no? Señor, bueno, otra vez yo aquí, avergonzado, llega uno, ¿sí? Pero no, lo que dice la palabra es que usted puede tener plena libertad, porque es la gracia la que lo une al Señor, sin importar lo que usted haya hecho o no haya hecho, ¿sí? Mire, el Señor, esto es una frase que se dice mucho, el Señor no nos identifica a nosotros por nuestro pecado, ¿sí o no? Yo creo que una vez lo dijimos, y yo digo, a ver cielo, a ver orgullosa, venga para acá, a ver mentiroso, venga para acá. Sería diferente, ¿sí? Pero nosotros inconscientemente nos visualizamos como aquello que somos. Por ejemplo, cuando usted va a emprender algo, usted tiene el sentir, aunque usted no se lo diga a sí mismo, usted tiene, por ejemplo, el sentir de que usted siempre toda su vida ha sido un fracasado y que por lo tanto no va a poder, ¿sí? Cuando usted va a empezar una relación, usted dice, allá en sus adentros sabe que usted es tan complicado o tan complicada que es difícil tener esa buena relación. ¿Por qué? Porque sin querer nosotros nos llamamos también a nosotros mismos por lo que nuestros ojos y nuestros sentidos perciben de lo que somos. Pero mire el Señor tan bueno que es, que dice la palabra que Él nos llama por nuestro propio nombre, por nuestro nombre. Es decir, al Señor no le importa nada más. Esto es importantísimo porque van a haber momentos en que cometemos los errores. Yo he cometido errores feos delante del Señor. Hoy justamente me estaba acordando de uno. Y yo decía, alistándome para venir acá, y yo decía, yo sí definitivamente, qué vergüenza. No soy digna de, le dije al Señor en oración, Señor, perdóname porque yo no soy digna de cumplir con eso que tú me has dado. Pero ahora el Señor me está recordando que no es así. O sea, mi oración está sesgada a lo que yo percibo, no a lo que me dice el Señor que yo soy. Entonces ahora, usted dirá sin vergüenza, pero yo digo, me tranquilizo, ¿sí? O sea, vengo acá y el asuntico que tenía acá adentro, por algún error que cometí, que ustedes han de querer saber, pero no se los voy a decir, porque el chisme, así, no, mentira. Pues uno descansa, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo yo le voy a ir a hablar a esa gente de fe cuando yo he fallado en la fe? ¿O cómo yo le voy a ir a hablar a esa gente de tal cosa si yo he cometido? No, porque no eres tú, ¿sí? O sea, mi salvación y mi relación con el Señor no está sino a nombre mío y no a nombre de mis pecados, ¿sí? Ahora, cuando nosotros sabemos eso es un motivo para que el Señor se glorifique en ese pecado, porque ahí es cuando sucede la obra redentora del Señor, ¿sí? ¿Sabe? Cuando uno dice ser lavado por los pecados, eso es lo que el Señor quiere hacer. O sea, Él fue y murió por nosotros para que de Él destile sangre, por eso es que a Él no le quedó ni una gota de sangre. O sea, cuando a Él le atravesaron el costado, dice que sangró y sangró y sangró hasta que ya no le quedaba nada. Es decir, todo ese chorrero de sangre, ¿cuántos litros de sangre hay en el cuerpo humano? No sé, ¿sí? Pero bastantes deben haber, ¿sí? ¿Ah? 4, bueno, 4 deben ser. Ese poco de sangre que el Señor derramó es para que usted pueda lavarse con eso, ¿sí? Entonces esa es la obra redentora y el Señor se goza en hacer eso. A Él le encanta hacer eso, que su nombre sea glorificado, que cuando la gente lo vea a usted, lo vea a Él. O sea, ese sacrificio vale la pena para que Él sea visto a lo largo de las generaciones. Entonces ya el Evangelio no se trata de nosotros por lo malo, sino de nosotros hacia lo bueno que el Señor quiere hacer. ¿Sí? Entonces, mire usted dónde se encuentra, ubicado. Porque si usted está desligado de Cristo,
usted va a ser la persona que encuentra tropiezo para todo, que cuestiona todo, que por qué mandan esto, que por qué dicen esto, que por qué esa vieja, la pastora, me manda a decir esto, que por qué me critican mis compañeros. Hay mucha gente en la iglesia que le cuesta ir por la crítica de los hermanos. Es más, mire, hay gente afuera, que a mí me lo ha dicho, que quieren regresar y no regresan porque les da susto la crítica de los hermanos. ¿Quién está mal? ¿Los hermanos que critican o la persona que no vuelve porque lo critican? Ambos, pues obviamente, ¿no? La respuesta es fácil, ambos. Pero más desligado en este caso es la persona que no regresa, porque esa persona está pensando que tiene que agradar a gente, ¿sí? Cuando uno entiende eso, uno se vuelve en cierta medida un poco sinvergüenza. Por eso es que luego uno sirve a pesar de que uno sepa que no es el mejor y como que se le va quitando la pena al final de cuentas. Uno dice, pues sí, ya, que se acostumbren. Así he dicho yo mucho cuando por esto de que me toca cantar. Yo digo que al principio no, qué pena la gente, uy no, qué vergüenza, pobrecita la iglesia Salem, lo que le toca escuchar, ¿sí? Pero luego uno entiende que o sea, ya verán, ¿sí? Si el Señor lo pone a uno ¿qué va a hacer? O sea, estoy ligada a Cristo. Si yo estoy pensando en ustedes y por eso me freno, porque créanme que muchas veces y en muchas otras actividades uno se quiere frenar por el que dirán, por la vergüenza, por la timidez, por la crítica. Si yo me freno, quiere decir que importa más eso que van a decir, tanto de mis hermanos en la iglesia como mi familia. Yo sirvo en la iglesia, pero de lejos. Yo sirvo de otra cosa, pero a mí no, a predicar no me pongan porque yo lo último que quiero es terminar siendo pastor. Bueno, está bien, porque allá en su mente usted de pronto se imagina cómo le voy a decir a mi familia y amigos, honorables amigos, que yo me volví pastor. Sí. Pero entonces, ¿en qué bando estamos? ¿A quién estamos ligados? Si estamos ligados a Cristo, usted se vuelve tranquilo y sin vergüenza, ¿sí? Como Hernán, no mentira. Pero fluye, ¿sí me entiende? O sea, la gente cuando entiende el amor del Señor en su vida empieza a ser feliz, así de sencillo, ¿sí? Porque se le quitan bobadas, mentalidades que lo atan. ¿Sí se ha dado cuenta que cuando uno tiene mucha ropa, mucha chaqueta y buzo, uno se siente como… Y hay esa sensación a veces es la sensación que la gente tiene, la mayoría de veces, como que algo pasa. Entonces el Señor le quita a usted, lo deja viringo andando, ¿sí? Y usted dice, no, pero es que mi cuerpo, es que qué feo que es mi cuerpo. Sí, pero ya deja de importar, ¿sí? Espiritualmente pasa algo así. Por eso es que Adán y Eva eran tan felices en el paraíso hasta que entró el pecado. Cuando ya ahí empezó la vergüenza. Quiere decir que estos sentires, por ejemplo, la vergüenza, los, ¿cómo se dice? Los complejos, los traumas, todo eso hace parte de que en nuestra vida ha entrado el pecado por algún lado y que eso nos impide estar contentos, ¿sí? Cuando usted dice, no, es que yo no me siento cómoda con quien yo soy, hablo feo, tengo esto feo, eso a uno lo limita, ¿verdad? A moverse en confianza y en tranquilidad. ¿Qué quiere el Señor? La libertad, aún física. Disfrute, o sea, usted mire, lo que el Señor le ha dado, sea mucho o poco, no cuenta a la hora de lo que el Señor va a hacer. Si usted es una persona que tiene poco intelecto, no trate de ocultarlo, que ya lo sabemos, no mentira, mentira. Pero eso no es
motivo o eso no va a hacer que el Señor no obre en usted, al contrario, mucho mejor, ¿sí? Si usted es una persona poco talentosa para algo y justo el Señor lo pone a hacer, pues ¿qué le vamos a hacer? Uno sufre, uno dice, ay, Señor, ¿por qué no me diste esto o lo otro? Pues no te lo di ya. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Amargarte tu existencia? No, tú vas a vivir en tranquilidad porque yo obro. Y entonces el resultado que ve la gente, porque uno se juzga duro a uno mismo, ¿sí o no? Uno dice, no, yo vago, no sé qué. Y a veces la gente piensa todo lo contrario porque la gente ve el producto de lo que uno es trabajado por Cristo. ¿Sí? Como una persona una vez que vino a esta iglesia hace rato, me dice, no, que lo cuente. Yo digo, si supiera, o sea, todo esto es producto del trabajo del Señor. O sea, si ustedes me vieran a mí tal cual soy, no volverían aquí, ¿sí? Qué decepción esa pastora. ¿Cómo ha sido, no? ¿Cómo ha sido? ¿Sí? Pero yo estoy sujeta al Señor y usted también debe estarlo. Y si hay alguien que de pronto escuche esto porque se sube allá al canal y dice, no, es que acongojado y tiene miedos y tiene cosas y esos temores no le permiten acercarse al amor del Señor, que es lo que a usted le interesa, pues tenga en cuenta que si este poco de gente que tengo aquí al frente me lo viene a molestar, pues usted tranquilo, ¿sí? Porque usted está con el Señor. Usted va es por eso y ahí es cuando más opera la gracia, ¿sí? Entonces la vida del creyente es una vida que es acerca del poder de Dios. Y el poder de Dios, como ya lo sabemos, es lo que la gente, mire, el poder de Dios hace que la gente recurra a ver lo que está pasando con uno, ¿sí? Así como cuando Cristo hablaba o Cristo hacía milagros y la gente se agolpaba, las multitudes. Entonces uno se vuelve en cierta medida atractivo para el otro, porque ven manifestaciones. Hola, vos tan tontico, ¿no? Y tan de buenas. Y qué bien que te va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia del Señor fluye y uno se vuelve deseable. Porque la gente, así no se lo diga, porque a la gente no le gusta reconocer. Pero eso no importa, ¿sí? Y la gente sabe que usted tiene algo por encima de otros, ¿sí? Inclusive, y esto es un poco fuerte de decirlo, pero a veces cuando nos hemos dejado moldear por el Señor y tratar y sacudir y hacer lo que el Señor quiera y nosotros estamos ahí felices, fluyendo en el amor del Señor, la gente ve cosas superiores en nosotros que también en nuestros hermanos. Entonces, o sea, sí, por un lado usted esté tranquilo, vaya a su ritmo, pero sepa que a usted le interesa que las cosas se vean. Usted quiere ver los resultados en su vida. Una persona que asiste a una iglesia quiere ver los resultados en su vida y no todo el mundo las ve. O en ocasiones las ve y llega un punto en que deja de suceder. Rectifique. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿En qué me desenfoqué? ¿A quién me sujeté en este momento para tomar esta decisión que me salió mal? Yo he tenido decisiones en mi vida que me han salido mal y que recapitulo ahora y lo acepto y digo, claro, me afané, me entusiasmé, hice esto por esta razón, hice esto por esta otra razón y no lo dejé al Señor que actuara, ¿sí? Entonces, el Señor nos quiere llevar a los lugares, a los niveles a los que Él quiere llevarnos. Primero hay que entender cómo nos llama, porque si no, usted se va a exaltar, usted va a pensar que es por usted. Si se exaltó el diablo, el Luzbel allá en el cielo, ahora no se va a venir a exaltar usted, que es todavía más imperfecto, ¿sí? Por eso es que el Señor a veces se encarga de bajarnos. Por eso dice que la fe obra por el amor, ¿sí? Que ya no importa ni la circuncisión, ni lo perfecto que seamos, ni la incircuncisión, ni lo imperfectos que seamos. La fe obra por el amor.
¿sí? Haga de cuenta que nosotros somos como un canal, un conector, ¿sí? Su fe es ese cargador, usted es el celular, usted y toda su vida es el celular que conecta a ese cargador, y el Señor y el poder sobre todo de Él, de su palabra, es la energía que pasa, ¿sí? Si usted tiene el conector, usted le puede pasar la energía a su celular. Si usted no tiene el conector, se me quedó el cargador, llórelo porque su celular ya se le apagó y hasta que no lo traiga no va a pasar nada. Si a usted se le pierde la fe, ¿sí?, deja de pasarle lo que es del Señor, ¿sí? ¿Y esa energía en qué se traduce? En que el aparato funcione, en que abra aplicaciones, en que se meta lo uno a lo otro, ¿sí? En su vida, ¿en qué pasa? En que usted está bien, en que sus asuntos comienzan a ser tocados por esa energía que pasó por ese cargador, ¿sí? Es decir, el poder del Señor empieza a moverse ahí en su vida y a transformar. Ese es el evangelio transformador del Señor, pero es a través de la gracia, ¿sí? Si no, es un desgaste terrible. Si no, esto es muy agotador, ¿sí? Yo sé que a veces llegamos aquí inclusive cansados, inclusive llegamos aquí, cargados y como que, ¿sí? Y me toca hacer esto. A mí me pasa así, por ejemplo. Yo me estreso porque me toca estar pendiente de lo uno, del otro y aparte predicar, entonces me abrumo, pero yo digo, siempre que yo dejo que el Señor actúe, siempre que no me libreteo tanto, por ejemplo, ¿sí?, cuando organizo la predicación, es cuando el Señor va, cuando el Señor fluye, ¿sí? Entonces hay que conectarse con el Señor. ¿A qué está pegado usted? ¿Sí? Entonces cuando eso ocurre, cuando usted está conectado con Cristo, sabe que la cosa se vuelve más fácil porque no es a través de usted. Es como que usted vaya cayendo y tiene su paracaídas que lo hace caer suavecito, ¿sí? Entonces el evangelio es algo deseable, el evangelio es algo que la gente debería buscar y no lo hacen porque lo ven como una imposición. Pues aquí estamos para hablar de eso, para corregir a veces que nos sesgamos hacia lo que es políticamente correcto, ¿sí? ¿A qué estoy yo conectado? Ya me acordé que les iba a decir, me fui por un momento, pero el otro día yo estaba en una campaña, este lunes, y una prédica, pero a mi parecer maravillosa. Y les quiero compartir esto porque el evangelio se vuelve tan deseable, tan productivo, tan útil para la vida de la gente que yo pensaba en algunos de ustedes, en la mayoría. Yo decía, qué lástima que fulano no está aquí, qué lástima que… Ojalá escucharan esto, ojalá estuvieran aquí. O sea, yo deseaba que ustedes hubiesen estado ahí. Ese día creo que fue… ¿Quién fue? ¿Qué fue? Como 4 personas. Gerson, tú fuiste, ¿no?, a la campaña del lunes, la mamá, la hermana. Y un mover del Señor bien importante. Entonces ¿por qué les digo esto? Porque, digamos, uno conoce su contexto, ¿sí? Yo me muevo en esta iglesia Príncipe de Paz, nos conocemos algunos, y uno… Es como cuando uno va por la calle y dice, ve esta bufanda, esta le gusta a tal persona, esta sería buena para tal persona. ¿No les ha pasado que como que uno ve algo y piensa en otra persona y dice, ve, como para tal persona? Entonces algo así me sucedió a mí. El evangelio es algo bueno para nosotros, es útil, ¿sí? Si está en la libertad y si está basado y fundamentado en la fe que obra por el amor, es decir, en el amor del Señor. Si es así, el evangelio que usted escucha se vuelve una cosa útil, se vuelve para usted una herramienta. Usted va a ver el antes y el después, usted me va a contar después todo lo que el Señor ha hecho, así como muchos de ustedes me han contado, que
créame que hay testimonios que uno se queda perplejo, la verdad, de las cosas tan poderosas que el Señor ha hecho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usted está viviendo? ¿Cómo usted de pronto vive su diario vivir de la fe? Vívalo con tranquilidad, ¿sí? Porque si usted entiende que la gracia del Señor está sobre usted, usted entiende que el cuidado del Señor está sobre sus asuntos, fluye, se le quitan las cosas, se le quitan los temores, se le quitan las rivalidades, se le quitan los rencores, ¿sí? Se le quita la bobada de aparentar, se le quita la bobada de que, en el caso de los que sirven en el altar, que el altar, usted le dice el altar, pero para muchos el altar es la vitrina, ¿sí? Se le quitan esas bobadas porque usted ya se va recordando de que no es de eso de lo que se trata. Sí, mire, hay una palabra en Gálatas 4:21 que es acerca de la alegoría que presenta el Señor acerca de las dos mujeres que son, usted sabe que Abraham, el padre Abraham, tuvo 2 hijos al principio, ¿sí? Uno hecho a la fuerza con la esclava, ¿sí? por el bendito afán, y el otro hecho bien con la esposa, ¿sí? Dentro de su matrimonio, por decir así. Y mire lo que dice la palabra, que esta es una alegoría de que esas mujeres son los 2 pactos. Dice, decidme lo que queréis, decidme los que queréis estar bajo la ley, es decir, los que critican, los que quieren todo perfecto, los que no aceptan el error del pastor y del prójimo, ¿sí? Decidme, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno con la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Usted sabe que Jerusalén y Palestina y Arabia y todos esos países que quedan debajito de ellos son en una contienda terrible por territorios. Ellos son los 2 hermanos peleándose eternamente y para siempre por lo que supuestamente les correspondía, ¿no? Junto con sus hijos está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí, palabras más, palabras menos, nos está diciendo: a ti, hijo de la libre, a usted, hijo de la libertad a la cual Cristo nos llamó, es decir, a usted que cree en la gracia del Señor, que creen que no es por usted, ni por su perfección, ni por la perfección del pastor, ni por la perfección de quien habla, porque mucha gente dice: no, a mí eso de las iglesias no, porque esos pastores son jodidos. Claro que lo somos, ¿sí? Cada uno tendrá su asunto. Entonces miran al hombre, miran el problema y dicen: no, ¿eso qué va a ser de Dios? Y ahí los que hablan son humanos, ¿sí? Pero porque no se entiende la libertad, porque no se entiende que no es por nosotros, sino
por la gracia del Señor, y para todos aquellos que acepten la gracia es esta promesa. Regocíjate, oh estéril. ¿Usted es estéril? En alguna área de su vida seguramente sí lo es, ¿sí? No es que no me da trabajo, siempre he vivido en pobreza, estéril. No es que no tengo hijos, estéril. Es que no los puedo tener, es estéril. No es que yo siempre he sido como malo o mala para los estudios, estéril en diferentes áreas, ¿sí? No es que no tengo carisma, no tengo talento, estéril. Faltante, no poder hacer algo, ¿sí? La esterilidad. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. O sea, usted y yo, por la gracia del Señor, nos podemos alegrar porque las cosas que están destinadas a que en nuestra vida no pasen, van a pasar. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. O sea, mire que el Señor, hay un dicho del mundo que a mí me da mucha risa y que es bien verdadero. Y dice algo así como que Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿sí? Unas personas una vez, unas primas, le decían a mi mamá, ay no tía, ay no tía, pero tú con tanta cosa y desperdiciando y no sé qué, ¿no será que montas algo con eso? Porque mi mamá tenía arrumadas unas vitrinas, unos muebles que servían, pero que estaban arrumados ahí. Ay no tía, tú deberías hacer algo, es que si yo viviera aquí, ay, es que si yo tuviera eso, yo lo usara. Y dijo, y definitivamente Dios le da pan al que no tiene dientes. Y cierto. Entonces uno no tiene agallas, uno no tiene ideas, a uno no se le ocurren las vainas, pero el Señor le da, ¿sí? Pero el que quiere hacer, el que tiene los ímpetus por los cielos, no tiene eso que quisiera del que no tiene dientes, ¿sí? Tienen dientes para agarrar, pero no tienen nada que agarrar, ¿sí? Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Eso es un principio de la palabra. Entonces nos conviene hacer parte de la gracia para que el Señor nos vea y diga, este no tiene, toca darle. A este no se cree, no tiene ínfulas, toca ayudarlo, toca impulsarlo, ¿sí? Esa es la gracia y esa es la libertad. Entonces usted vive tranquilo porque usted dice, yo no tengo dientes, pero a mí como el Señor me da. Es diferente, ¿sí? Ese es lo que Pablo le tocó presentar, imagínese, ante esas fieras de los fariseos. Pero es a lo que Cristo vino, entonces hay que tomar su posición, o sea, su posición, no su posición, sino una posición. Hay que tomar la posición de que yo me despojo de pensar en mí, de pensar en lo que yo soy, en lo que tengo y no tengo, porque generalmente más se piensa en lo que uno no tiene, y fluyo en el Señor, y disfruto la gracia, y tomo la palabra para mí. Y me vale 5 lo que diga el fulano que está al lado mío y que me está viendo rayado porque yo no he hecho lo que él ha hecho o no tengo lo que él tiene. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Hoy bendigo a quienes con su fe te honran, Señor, a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo al dador alegre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy estamos delante de ti, diciéndote, Señor, que queremos vivir según tus planes, según tus proyectos, no según los nuestros, Señor. No queremos estar apartados de ti, de la gracia.
que tú nos ofreces para que nos acompañe en nuestro caminar. Queremos que la fe que se está edificando en nuestra vida sea expresada en amor, sea expresada en tranquilidad, en paz, en confianza, en gozo. Venimos delante de ti, Señor, a buscarte, a que tú nos laves, Señor, con tu sangre. Delante de ti ponemos nuestra vida, nuestras cargas, nuestros temores, para que tú te ocupes, Señor, de ellos. Fluye, Señor, con tu Espíritu Santo en medio de esta congregación. Llena de fe, Señor, los vasos. Trae convicción, Señor. Muéstrale, Señor, la necesidad de estar cerca de ti. Tu pueblo te necesita, Señor. Hay mucho que tú puedes hacer por nosotros. Por eso venimos en confianza delante de ti, confiando cada día nuestra vida a ti, Señor. Ministra tu poder, tu amor. Que seamos una iglesia apacible, una iglesia que hable de tu amor. Que nos acerquemos, Señor, a aquellos que te necesitan, no con juicio, no con apariencias, sino con el amor con el cual tú nos hiciste libres. Enciende los espíritus, Señor, de tu pueblo. Enciende el espíritu, Señor, de aquellos que están dormidos, que están débiles en la fe. Trae ese alimento, Señor. Que sean levantados. Sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Así es, Señor. Mañana al despertar sé que en ti sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno,
justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Así es, Señor, tú has sido bueno. Gracias por el llamado que has hecho a cada uno. Gracias por tenernos en cuenta, a pesar de la pequeñez, a pesar de la incompetencia, Señor, que tenemos. Porque muchos de nosotros, Señor, éramos olvidados aún por nuestra propia familia. Porque la mayoría, Señor, hemos sido la vergüenza de nuestra familia, el problema de la familia, del trabajo, de cualquier ámbito. Y tú nos llamas, Señor, para que sea tu justicia en nosotros, para que sea tu gracia mostrándose, Señor, a través de nuestra vida. Porque tú nos pones como un anillo de sellar, como dice tu palabra. Porque todo aquello del pasado queda atrás. Porque podemos verlo, Señor, como las aguas que pasaron. Que queda solo el recuerdo, Señor. Pero que tú traes nuevas cosas para tus hijos. Traes nuevos caminos. Traes libertad. Por eso nos tomamos de tu mano, Señor, porque tú eres bueno, porque solo tú eres bueno, Señor. Ministra, Señor, a todo aquel que entrega su corazón, que entrega su necesidad, Señor, delante de ti. Llena, Señor, los vasos. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia
Gracias, Señor. Gracias por este momento en tu presencia, Señor. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias porque nos has plantado, Señor, en este ministerio para ser edificados. Porque has colocado pastores que nos apacienten, Señor, con ciencia, con inteligencia, Señor. Por eso también te damos gracias por tu siervo, el apóstol Álvaro, tu sierva, el apóstol Ruth. Bendícele, Señor. Sigue cuidando, sigue cumpliendo, Señor, tu plan. Hoy los bendecimos, Señor. Los cubrimos con el amor, con ese mismo amor que tú has depositado en nosotros. Declaramos la protección, Señor, y te damos gracias por ellos. Gracias por este ministerio. Gracias por esta iglesia, Señor. Permítenos seguirnos moviendo y deleitando en tu presencia, Señor. Amén.